Hace ya bastantes semanas habíamos dedicado una serie de sermones a ir leyendo, más que comentando, la encíclica Veritatis Splendor. Yo la leí tranquilamente en mi casa y fui a lo largo de esa lectura señalando los párrafos que me parecían más significativos, más esenciales, más provechosos. Pero después vinieron una serie de festividades y una serie de evangelios que consideré que era más interesante comentar. Y me quedaban solamente un sermón, quizás dos, si dentro de 10 minutos no he acabado, para finalizar este recorrido por la encíclica Veritatis Splendor, que todo el mundo a estas alturas del siglo XXI considera como uno de los textos magisteriales más esenciales en la teología moral. Lo vais a escuchar ahora, el final ya de la encíclica, y realmente no requiere mucha explicación mía. Si hago alguna glosa, lo diré, pero solo con escuchar la voz del Papa, pero no la voz del Papa improvisando, sino un texto pensado, al que le dio muchas vueltas, que requirió mucha lectura y oración, y que es un texto que condensa su pensamiento sobre la teología moral. Continúo donde lo dejé la última vez. Dice el Papa: la relación entre fe y moral resplandece con toda su intensidad en el respeto incondicionado que se debe a las exigencias ineludibles de la dignidad personal de cada hombre. Exigencias tuteladas por las normas morales que prohíben sin excepción los actos intrínsecamente malos. Ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Ante las exigencias morales somos todos absolutamente iguales. Después, Juan Pablo II, en el capítulo dedicado a la relación entre la gracia y la obediencia a la ley de Dios, dice: es en la cruz salvífica de Jesús, en el don del Espíritu Santo, en los sacramentos que brotan del costado traspasado del Redentor, donde el creyente encuentra la gracia y la fuerza para observar siempre la ley santa de Dios, incluso en medio de las dificultades más graves. Como dice San Andrés de Creta, la ley misma fue vivificada por la gracia y puesta a su servicio en una composición armónica y fecunda. Cada una de las dos conservó sus características sin alteraciones y confusiones. Sin embargo, la ley que antes era un peso gravoso y una tiranía, se convirtió por obra de Dios en peso ligero y fuente de libertad. Aquí acaba la cita de San Andrés. Continúa el Papa más adelante. Solo en el misterio de la redención de Cristo están las posibilidades concretas del hombre. Sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal que ha de ser luego adaptado, proporcionado, graduado a las, se dice, posibilidades concretas del hombre, según un equilibrio de los varios bienes en cuestión. Pero ¿cuáles son las posibilidades concretas del hombre? ¿Y de qué hombre se habla?
¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del redimido por Cristo? Porque se trata de esto, de la realidad de la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido. Esto significa que Él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser. Ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Y si el hombre redimido sigue pecando, esto no se debe a la imperfección del acto redentor de Cristo, sino a la voluntad del hombre de sustraerse a la gracia que brota de ese acto. El mandamiento de Dios ciertamente está proporcionado a las capacidades del hombre, pero a las capacidades del hombre a quien se ha dado el Espíritu Santo, del hombre que, aunque caído en el pecado, puede obtener siempre el perdón y gozar de la presencia del Espíritu. En este contexto se abre el justo espacio a la misericordia de Dios por el pecador que se convierte y a la comprensión por la debilidad humana. Esta comprensión jamás significa comprometer y falsificar la medida del bien y del mal para adaptarla a las circunstancias. Esta última frase sí que la voy a comentar un poco, porque muchas veces, muchísimas veces, la comprensión hacia el pecador, hacia por qué ha caído, nos lleva a decir la ley está mal, es demasiado dura. El Papa dice, esta comprensión de la debilidad humana jamás significa falsificar la medida del bien y del mal. El bien y el mal, dice el Papa, por lo tanto, son objetivos, inmutables. Otra cosa es que después seamos comprensivos con el pecador, pero la debilidad del hombre no cambia la ley. Continúa el Papa. Mientras es humano que el hombre, habiendo pecado, reconozca su debilidad y pida misericordia por las propias culpas, en cambio es inaceptable la actitud de quien hace de su propia debilidad el criterio de la verdad sobre el bien, de manera que se puede sentir justificado por sí mismo, incluso sin necesidad de recurrir a Dios y a su misericordia. Semejante actitud corrompe la moralidad de la sociedad entera, porque enseña a dudar de la objetividad de la ley moral en general y a rechazar las prohibiciones morales absolutas sobre determinados actos humanos, y termina por confundir todos los juicios de valor. Es la vida de santidad que resplandece en tantos miembros del pueblo de Dios, frecuentemente humildes y escondidos a los ojos de los hombres, la que constituye el camino más simple y fascinante en el que se nos concede percibir inmediatamente la belleza de la verdad, el valor de la fidelidad incondicional a todas las exigencias de la ley del Señor. Fidelidad incondicional a todas las exigencias de la ley del Señor. Más adelante dice, toda la Iglesia, partícipe del munus propheticum del Señor Jesús, mediante el don de su Espíritu, está llamada a la evangelización y al testimonio de una vida de fe. Gloso esto. Es decir, no se acaba todo en la fe. Es cierto que con la fe podemos salvarnos.
Pero la Iglesia entera y cada una de las personas está llamada al testimonio de una vida de fe. Es decir, cuando tanta gente dice, bueno, pero yo creo, sí, pero ese acto de fe te lleva a que lleves una vida que sea un testimonio de fe. Eso es evidente, eso es evidente. Continúa el Papa. No solo en el ámbito de la fe, sino también y de modo inseparable en el ámbito de la moral. Interviene el magisterio de la Iglesia, cuyo cometido es discernir por medio de juicios normativos para la conciencia de los fieles los actos que en sí mismos son conformes a las exigencias de la fe y promueven su expresión en la vida, como también aquellos que por el contrario, por su malicia, son incompatibles con estas exigencias. Y voy a citar el último párrafo hoy, porque veo que aunque quedan poquitos párrafos, habrá que dedicar otro sermón. Pero este párrafo que viene es importantísimo. Para mí ha sido una sorpresa encontrarlo hoy, porque responde a muchas cuestiones que se han planteado entre el Papa actual y los teólogos. Dice San Juan Pablo II, el disenso, mediante contestaciones calculadas y de polémicas a través de los medios de comunicación social, es contrario a la comunión eclesial y a la recta comprensión de la constitución jerárquica del pueblo de Dios. Esta frase, puesta en su encíclica por el Papa, en su encíclica sobre teología moral, esta frase responde a la cuestión: ¿es lícito? Un teólogo hace, creo que eran 3 días, ha escrito una carta al Papa, pues criticándole de modo muy agrio, muy agrio. Es un buen teólogo, es un buen teólogo. Si él ve que hace algo mal, el Papa puede enviarle una carta diciéndole lo que considera que hace mal. Por supuesto que sí. Si él considera que debe corregir algo, debe hacerlo. Es un deber y hará un acto virtuoso. Ahora bien, después de enviar esta carta, ese teólogo norteamericano la envió a todos los medios de comunicación. Todo el mérito que podía haber tenido lo uno, lo perdió con lo otro. ¿Por qué? Él lo hizo para defender el legado de San Juan Pablo II. Y lo hizo para defender justamente esta encíclica. Cuando esta misma encíclica, el Papa dijo, el disenso mediante polémicas a través de los medios de comunicación social es contrario a la comunión eclesial y a la recta comprensión de la constitución jerárquica del pueblo de Dios. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Desde el momento en que en la Iglesia alguien, no me importa lo sabio que sea o lo santo que sea, trata de hacer presión, trata de, en el fondo, hacer como se hace en la política, no está entendiendo lo que es la Iglesia, no está entendiendo, como dice San Juan Pablo II, la comprensión de la constitución jerárquica del pueblo de Dios. No lo está entendiendo. Con lo cual, hay que tener comprensión hacia esas personas que no entienden que el magisterio de un papa se superpone al magisterio de otro papa en armonía, se superpone completando. En la Iglesia el magisterio nunca es uno contra otro, es la comprensión bajo la acción del Espíritu Santo en los pastores, no solo el Papa. Hay un magisterio
de todos los obispos en el mundo, a coro. Por lo tanto, si eso lo unimos a la labor de los teólogos, también en todo el mundo, a lo que nos dicen los santos, a la voz siempre permanente de la Escritura, la Iglesia es esa armonía. Cuando uno, por las razones que sea, se sale de esa armonía de la música, pues como el mismo Satanás está creando una disonancia en lo que sería una perfecta sinfonía. Está creando una desarmonía. Está viendo en medio de la música una rebelión. Eso siempre es algo malo. Siempre es algo malo. Los seres humanos nos podemos equivocar, pero el Papa Juan Pablo II dijo: este no es el camino. Si las cosas hay que reflexionarlas, se debe hacer en un camino eclesial, no por otros medios. Esto es una cosa que crecientemente observo como muy errada, porque el Papa aquí nos hablaba de la santidad de la ley moral, pero esa santidad de la ley moral hay que defenderla en la santidad de la constitución jerárquica de la Iglesia. Nada más, que todos nosotros quedemos admirados ante la belleza de las leyes de Dios. Muchas veces hablamos de la moral, de la fe, de los dogmas, pero también es parte de la fe las leyes inmutables que el Señor nos ha dado, las leyes que permanecen, las leyes acerca de lo que Dios mismo para todas las generaciones ha dicho: esto está bien, esto está mal. Que nosotros veamos en esas leyes no unas cadenas, sino un don. Y si son cadenas, sí, pero cadenas férreas que nos amarran frente al abismo, que nos amarran para no caer en el abismo. Que San Juan Pablo II ore por todos nosotros para mantenernos en el camino ortodoxo.